Mi nombre es Johnny Oscar Portocarrero López. Venimos en este fundo, vivimos ya más de 35 años, en las cuales pues nos dedicamos a una ganadería familiar, ¿no? Vivimos acompañados de mi esposa, mis hijos, mi madre, que es mi vecina, también tiene su parcela al otro lado, mis hermanos, y así seguimos viviendo tranquilamente con esta actividad ganadera. Y dígame, a ver, la primera pregunta es, ¿cómo describiría usted la región donde vive? Bueno, la región donde estamos nosotros, la región de Madre de Dios, es una región con mucha biodiversidad y con mucho, ¿cómo te puedo decir? Es una región pues que acoge a todos los peruanos, ¿no? En las cuales nosotros vivimos contentos porque tenemos una biodiversidad en cuanto a todos los ecosistemas que vivimos acá en esta región. ¿Y por qué el bosque es importante para usted y su familia? Bueno, para nosotros es muy importante el bosque, ¿no? Porque vivimos de ellos, nos alimentamos de ellos, en las cuales queremos darle un confort a lo que es el bosque. Es por eso que siempre vivimos trabajando acá, en coordinaciones, con todos los organismos que puedan mejorar la vivencia acá en este sector, vivir armónicamente y también amigable con el medio ambiente. ¿La deforestación del bosque amazónico ha afectado la calidad de vida? Por supuesto, vemos muchos cambios climáticos que han afectado a nuestro ecosistema que vivimos nosotros acá. Nosotros, como le digo, vivimos 35 años en las cuales pues hemos visto, de acuerdo a la historia, la experiencia que hemos vivido. Por ejemplo, nosotros sembrábamos antiguamente en el mes de septiembre. Ahora no podemos sembrar en los meses de septiembre y eso es por el cambio climático. Ahora sembramos recién en noviembre o diciembre, ¿no? En las cuales pues recién empiezan las lluvias. Ese cambio ha afectado mucho, ¿no? El ecosistema, el cambio climático, y es por eso que yo creo que la deforestación es muy malo y nosotros pues tenemos que ver otras estrategias y buscar aliados para poder solucionar este problema. Y ahora vamos a hablar sobre las prácticas en la ganadería. ¿Cuál es su mayor desafío como productor? Mire, nosotros, como le digo, venimos en esta actividad muchos años y el desafío es pues quizás no tener buena tecnología, ¿no? A veces no tenemos mucho apoyo de los sectores, las cuales pues vivimos de acuerdo a las experiencias que nosotros podemos, que esté a nuestros alcances, ¿no? Pero así seguimos adelante y tratando de aliarnos con muchos sectores, ¿no? Por ejemplo, con el Ministerio de Agricultura, ONGs y otros organismos que nos pueden apoyar para mejorar este sistema que tenemos nosotros acá, lo que vivimos, nuestra ganadería. Y ahora referente a las nuevas técnicas, ¿cómo viene aplicando sistemas silvopastoriles u otras prácticas sostenibles en su actividad productiva? Bueno, nosotros con la experiencia que tenemos ya nos ha enseñado la vida, ¿no? De que, por ejemplo, nosotros ya no hacemos quemas ya. Son 10 años que no practicamos la quema, pues estamos haciendo ya un proyecto silvopastoril que yo lo estoy iniciando más o menos de hace 5 años atrás, en las cuales pues ya tenemos los resultados, ¿no? Hemos ido a ver ahorita la parcela que estamos preparando inicialmente de unas 6-7 hectáreas, en las cuales vamos a implementar un sistema de silvopastoril. Y estos sistemas yo creo que nos exige la misma vida, porque nos damos cuenta que la simbiosis que tiene que existir, ¿no? Entre la tierra, el aire, la naturaleza, tiene que ir de acorde a estos sistemas para poder mejorar nuestros suelos. Y yo creo que los sistemas silvopastoriles es una de las mejores opciones para poder mejorar nuestro ecosistema, mejorar nuestra calidad de tierra y todos los sistemas más, ¿no? Es por eso que nosotros apostamos por este proyecto silvopastoril para mejorar nuestra ganadería. ¿Y quiénes y cómo los
diferentes miembros de su familia participan en este proceso de la ganadería? Bueno, como ya le expliqué, nosotros vivimos ya más de 35 años en el tema ganadero. Lo empezaron mis padres, luego replicamos nosotros, ¿no? Y también la familia, ¿no? El apoyo de los hijos, de la esposa, para mejorar cada día estos sistemas de ganadería. Y así vamos avanzando, poco a poco. A ver, en este caso, ¿usted qué actividad realiza en el proceso de la ganadería? ¿Su esposa qué actividad? ¿Los hijos también? Más que todo, ¿no? Es el apoyo mancomunado que nos damos, ¿no? Por ejemplo, en el caso mío, yo trabajo y vengo a las 4 o 5 de la tarde a arriar el ganado. A veces ya se encuentra ya que el familiar ya lo hizo esa actividad, ¿no? Todos nos involucramos para el desarrollo y el bienestar de nuestra ganadería. ¿Y cuáles son las expectativas que tienen del proyecto? ¿Qué espera aprender? No, el proyecto es muy importante. Quizás este proyecto que se viene iniciando con la WWF es muy importante porque es un proyecto teórico práctico donde nos enseña, ¿no? Más o menos a tener la conciencia de cómo hacer una ganadería, utilizar menos gastos para poder hacer una ganadería tan rentable, ¿no? Que usando los recursos que tenemos en la mano podríamos mejorar nuestra ganadería sin tener que involucrarnos mucho con los temas de los químicos, agroquímicos, que muchas veces estamos acostumbrados por el facilismo, ¿no? Que nos vamos a una tienda, lo compramos. Pero yo creo que ahora estamos aprendiendo mucho en este curso. Juan Esteban es un experto en la materia, en las cuales pues nos está dando cátedra de este tema de cómo hacer una ganadería sostenible utilizando pocos recursos económicos. ¿Y ha notado usted cambios en la región en las últimas décadas? ¿Cuáles son? Sí, los cambios se notan, ¿no? Porque ya mucha gente está viendo cómo mejorar su ganadería, tanto en temas de genético, manejo de pasturas. Hay muchos programas, la Dirección Nacional de Ganadería, Agrorural, que están apoyando poco a poco al sector ganadero, pero siempre impulsando también a los agricultores ganaderos para que se esmeren, ¿no? Las ONG también es muy importante contar con ellos y hacer estos sistemas de silvopastoril para mejorar nuestra ganadería acá en nuestra región de Madre de Dios. ¿Y cómo considera que le ha afectado el cambio climático en su actividad productiva? Cuéntenos una de sus experiencias. Mira, así como le digo, nosotros empezábamos la siembra en septiembre, pero ahora no lo podemos hacer. Empezamos en noviembre, fines de octubre a noviembre, y eso nos atrasa mucho en la productividad. Eso es efecto, ¿no? De la deforestación y otros temas más. El calentamiento global, si usted se imagina ya las sequías que se vienen. Hay unas sequías pues de 7, 8 meses ahora, ¿no? Más antes las sequías duraban 4 meses a 5 meses, pero ahora se han adelantado 2 meses más. Y también el tema de las inundaciones, las lluvias, ¿no? A veces en marzo llueve torrencialmente. Y eso se debe, ¿no? A la mucha deforestación que se viene haciendo en nuestro sector, pero yo creo con los talleres, cursos, el trabajo mancomunado de las autoridades, las ONG, yo creo que podemos hacer un trabajo en conjunto y poder solucionar este problema, ¿no? Hay que ser consciente de las cosas que hacemos. Y en este caso, ¿qué se puede hacer para mejorar la situación actual de la región amazónica? Yo creo que debíamos compartir más las experiencias de otros sectores que vienen trabajando ya más desarrolladamente en estos temas, y uno de los ejemplos a seguir son los sistemas silvopastoriles en los potreros, yo creo, ¿no? Porque esa es una forma de hacer una ganadería sostenible y no estar deforestando, tampoco hacer las quemas, porque ya con esta asistencia técnica que venimos haciendo nosotros en el distrito, gracias a la WWF, yo creo que se va a tener más conciencia ambiental, ¿no? Y eso es lo que queremos para poder desarrollarnos y hacer una cultura ambiental en las cuales pues todos lo hagamos. ¿Y cómo su organización productiva responde a los desafíos del cambio climático en la región? Nosotros, por ejemplo, como organización, hemos hecho unos proyectos con Agroideas y otros programas más del Estado para implementar, por ejemplo,
una ganadería ya sostenible, confinada, para hacer los toques finales, ¿no? Por ejemplo, el engorde de ganado está abulado y no necesitamos mucho terreno, mucho territorio para poder hacer esas cosas y ser más eficiente económicamente. ¿Y qué mensaje para finalizar les daría a los ganaderos, agricultores? Bueno, el mensaje para los ganaderos sería, ¿no? Con la experiencia que tenemos, que traten de ver estos temas del cambio climático. Muchas veces nos echan la culpa a nosotros los ganaderos, que somos los principales entes del cambio climático a nivel mundial. Pero yo creo que eso va a ser mentira, ¿no? Con los cursos que venimos recibiendo, la asesoría técnica, vamos a demostrar que nosotros como ganaderos sí cuidamos el medio ambiente y queremos hacer las cosas bien y seguir adelante. Yo creo que hay mucho apoyo, va a venir los apoyos tanto del gobierno y tanto pues de organismos no gubernamentales que nos pueden apoyar en este tema.